Bueno, les damos la bienvenida a esta edición de Radio en la Mira FM 87.7. Estamos aquí en los estudios Daniel Carrizo transmitiendo para toda la comunidad. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Estamos con el Fernando Bolochín. ¿Cómo estás, Priscila? Muy bien, muy bien. Y estamos con una invitada, Cecilia Santamaría. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por abrir las puertas de la radio, invitarme, gracias. Y bueno, y en este ciclo que vamos a hacer una serie de entrevistas, agradecemos que está Mauricio Savarino en los controles en la operación técnica. La idea es poder conversar un rato con Cecilia. Un poco nos convoca esta cuestión que atraviesa tu vida y que tiene que ver con la situación de Julián Castillo, que fue asesinado, que falleció por una violencia institucional, por una situación compleja que, nos gustaría que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó y qué derivó a partir de toda esa situación para poder pensar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con la ausencia de respuestas por parte del Estado, con las dificultades a la hora de acceder a un tratamiento por consumo, con la falla ahí, la respuesta la respuesta violenta por parte de las instituciones en este caso de la policía. Y un poquito poder desandar algo de esta historia, sobre todo para quienes no la conocen y que nos parece importante hoy que podamos contar algo de lo que pasó. Sí, cómo no. Sí, como decía Juli, mi hijo, yo tengo 3 hijos, Juli era mi hijo mayor. Y en el año 2023, en marzo, el 8 de marzo puntualmente, hubo un hecho tremendo que provocó la muerte de mi hijo. Juli tenía varias, en su vida se entrelazaban varias cuestiones que lo habían atrapado en el consumo problemático, ¿no? Él era un pibe súper comprometido con lo social, con una sensibilidad muy, muy profunda, y esto lo resalto siempre porque esa sensibilidad social también tiene que ver con una sociedad que profundiza las injusticias, una sociedad que tiene muchas caras de crueldad en muchos costados sociales, ¿no? Y Juli militaba, tenía un fuerte compromiso político, militaba siendo estudiante de sociología en un grupo territorial que trabajaban en Barrio Cabal. Ellos decían que hacían sociología en las calles, ¿no? Y se peleaba mucho con la academia. Varios de ellos, porque eran varios estudiantes de sociología, y el Juli era uno de los que más se peleaba con la academia. Y después siempre estuvo ligado a lo artístico también. Sus búsquedas, él trabajó en algunos dispositivos que tenía el Ministerio de Cultura en la provincia, trabajó en algunos aleros, en el alero Las Flores, trabajó en La Redonda un tiempo, trabajó en El Molino. Cuando sucedió lo de la muerte, él estaba trabajando ahí. Pero siempre tuvo una situación de mucha precarización laboral, y esto es importante anudarlo porque tiene mucho que ver con ese vivir, como charlábamos un poco antes de arrancar la entrevista,
eso tratando con la imposibilidad de proyectar a futuro, a largo plazo o a mediano plazo, alguna actividades, proyectos, bueno, esta imposibilidad que hace que estés atado a un trabajo con una posible un posible pase a planta que nunca llega, ¿no? Y entonces con contratos basura que se renuevan cada 3 meses. Poder pensar una vida digna. Por supuesto, sí. Eso es como lo clave, ¿no? La imposibilidad de pensar una vida digna hace que tu cabeza esté situada en otro lugar, ¿no? En ese de la desesperanza, de la improvisación permanente, ¿no? Y bueno, y a la vez atarte, ¿no? Porque no es solo que no podés proyectar cosas, sino que a la vez te sujeta dentro de un sistema con esa esperanza que en algún momento, ¿no? Entonces pasa el tiempo y esa frustración se profundiza. Bueno, esto para ir un poco poniendo estos matices que hacen a la búsqueda de Juli, ¿no? Su sensibilidad, lo artístico, lo musical, las búsquedas, siempre apostando a lo colectivo, ¿no? Lo artístico en el medio. Y el consumo problemático el consumo que en un momento se plantea como problemático, ¿no? Porque también esto es importante plantearlo, ¿no? Cuando se empieza a plantear de esta manera, en la familia empezamos a conversarlo para ver cómo podíamos buscar respuestas, ayudas, acompañamientos. Ya nos habíamos dado cuenta de que no podíamos solos, de que necesitábamos una mirada más profesional que acompañe esto, ¿no? Y en esas búsquedas, recurrimos, Julián, por estar precarizado, no tenía obra social, entonces era muy difícil también acceder a algún tipo de acompañamiento particular, pagando realmente era muy difícil, y entonces acudimos a Precod y ellos nos derivan a una clínica que se llama Cambio de Hábitos, que sigue funcionando con un montón de arbitrariedades, sigue funcionando, ¿no? Y bueno, en esa clínica empieza él a tener un acompañamiento que ya veíamos nosotros que era un acompañamiento muy que realmente mostraba muchísimos lados flacos, que incluso mentiras, ¿no? Pedir determinadas cuestiones, solicitar determinadas cuestiones y después no se cumplían o no. Por ejemplo, había una desintoxicación que era la exigencia inicial para poder ingresar al tratamiento. Esto se realizaba, nosotros lo solicitamos en el protomédico, ¿no? Pero necesitábamos que esa solicitud de desintoxicación se hiciera desde la misma clínica. Y nos decían, sí, ya nos van a contestar, sí, ya nos van a contestar. Pasó un mes desde esa solicitud y después nos enteramos que nunca la solicitaron. No hay ningún ingreso formal de esa solicitud. Entonces, muchas irregularidades, ¿no? Y bueno, estuvo un mes haciendo un tratamiento ahí que era, en verdad, nosotros en ese momento estábamos como muy desorientados como familia, también, de cuál era el abordaje pertinente, porque también sabemos que ahí hay mucha confusión, hay muchas cosas diversas y nosotros estábamos un poco probando algunas cosas, a ver cuál funcionaba más, mejor. Habíamos probado un poco acompañamientos que fueran sin internación, ¿no? Bueno, Juli tenía una vida social, trabajaba, no es que tenía un grado de consumo que realmente le impidiera estas cosas, ¿no? Pero sin embargo había empezado a tener algunas crisis subjetivas
que irrumpían así como en recaídas que él tenía, como caracterizadas así por el delirios persecutorios, ¿no? Y había sucedido en un par de ocasiones en la calle, cuando esto pasaba, la gente que lo veía perdido, confundido, Julián trataba de comunicarse con la familia y siempre alguien que había quedado registrado, que le había facilitado el teléfono, nos llamaba y nos decía, mirá, acá hay un pibe así y así, no sé si ustedes... Y nosotros con ese mecanismo, sin embargo, ¿no?, así totalmente improvisado, pero a partir del apoyo y de la solidaridad de las personas, llegábamos al lugar donde Julián estaba y podíamos hacer esas redes improvisadas que salían del común de la gente, de tratar de solidarizarse con alguien que estaba claramente en una crisis. Uh-huh. Eso sucedió 2 o 3 veces y que fue la gran señal de alerta para acudir a un tratamiento más intensivo, digamos, ¿no? Y ahí, a pesar de que sabíamos que las internaciones no son para nada recomendadas, pero bueno, decidimos, él en realidad decide internarse, ¿no? Eso te iba a preguntar, si Juli estaba de acuerdo y si él, como decía, bueno, yo, porque digo, bueno, qué importante que pueda estar la familia ahí acompañando cuando alguien pide ayuda. Y no estar solo, y como ustedes ahí como tan atentos, digamos, como en esto de decir, bueno, es momento, o él en este momento está solicitando ayuda, es como esta cuestión de ya no puedo más, y ahí es donde recurren a Precot, ¿sería así? Claro, exactamente. Fíjate que tal es así que cuando nosotros llegamos al día de la internación, que fue un 25 de noviembre, me acuerdo muy bien porque es el día de la no violencia hacia las mujeres, y ese día, cuando yo lo acompaño hasta la clínica que no conocíamos, porque una cosa era la clínica de atención ambulatoria y otra la de internación, y cuando entramos a ese lugar, y era un lugar espantoso, parecía una cárcel, yo le digo, Juli, vamos, Juli, me parece que esto no va. Y Julián, así muy conmovido, me dice, no, ma, yo me voy a quedar, yo me quedo, yo me voy a quedar. Y bueno, y él es el que decide quedarse ahí, ¿no? A mí ya me parecía que el lugar no iba a facilitar nada. Se notaba que era un lugar con mucho descuido, con mucho abandono, y la verdad que nosotros siempre vivimos en Rincón, con, qué sé yo, el patio, el cielo, los perros. Julia amaba eso, el contacto con la naturaleza también. Bueno, y después de ese periodo que él estuvo ahí, sucede esta expulsión que se da por un episodio de consumo adentro de la clínica, ¿no? Y entonces, a partir de esa expulsión, que la clínica sostenía que se habían violado las normativas propias de la institución, y aparece este contrasentido que era, bueno, a quien ellos supuestamente estaban acompañando, a quienes estaban acompañando, porque era un grupo, los echaban, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pasó después un mes en donde empezamos a intentar un tratamiento ambulatorio. Julián vuelve a tener una crisis en la vía pública y ahí aparece la policía con su ferocidad, ¿no? Que asistiendo a esta crisis que Julián estaba atravesando, porque lo que él hacía era empezar a mostrar confusión, alteración, correr en círculos. Algún vecino llama a la policía en vez de llamar a la ambulancia, ¿no? En vez de llamar a salud, a 107, llaman al 911, y ahí empieza entonces una persecución, que es lo que no tienen que hacer, porque exacerban su alteración. Lo persiguen 2 cuadras, lo tiran al piso,
lo esposan, lo violentan, lo suben a una camioneta y Julián ahí se descompensa y lo llevan a una comisaría, ¿no? En vez de llevarlo, lo deberían haber traído acá, al Miray López, y lo llevan a la primera. Y ahí al llegar al Miray López, a la primera ven que él está descompensado, y cuando lo trasladan al Cuyen, él llega sin vida. Yo dije algo al principio y que me quisiera que me corrijas para ubicar. Yo dije asesinato y no es la palabra. ¿Qué sería? ¿Cómo se cataloga lo que sucedió? Lo de Julián es un hecho de violencia institucional en medio de una crisis subjetiva, porque los policías reconocen, identifican cuando llegan al lugar que se trata de una situación de salud mental, porque llaman al 107 en el lugar, pero lo tienen ahí en el piso durante un tiempo, y ellos dicen que al no venir la ambulancia, no la esperan, digamos. Ellos llaman, pero no la esperan. Y hay un protocolo de intervención que tienen las fuerzas de seguridad, un protocolo del año 2019 que surge de resoluciones ministeriales, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Justicia. Todas esas resoluciones dan como resultante un protocolo de actuación, de intervención de las fuerzas de seguridad en casos de crisis subjetiva. Y ahí se detalla con mucha claridad cómo un agente de la policía que cobra un sueldo por cuidar a la población, que tiene armas, ¿no? Que ningún trabajador lleva armas, cómo ellos deben actuar e intervenir en ese tipo de situaciones. Y nada cumplen, ninguna de las indicaciones de los procedimientos establecidos en ese protocolo llevan adelante. Ellos llegan ahí al lugar, lo persiguen, que es lo primero que no deberían hacer. Ellos deben tratar de calmarlo, de acercarse de manera muy persuasiva, esconder, si tienen armas, no tenerlas a la vista, porque la persona está ya alterada, ¿no? Está en un momento de crisis que en general tiene características persecutorias, ¿no? Ya el uniforme es intimidatorio. Y después ellos, por ejemplo, Julián estaba con un compañero al que es el que me llama a mí para decirme lo están deteniendo a Julián, y entonces yo acudo al lugar al poco tiempo, pasa poco, le dicen al compañero, le dicen lo vamos a llevar a la Octava o al Miray López, y no lo llevan a ninguno de esos dos lugares, ¿no? Y ellos, la policía, en vez de convocar a ese compañero que estaba ahí con él para que acompañe esa crisis, lo echan. Que ese es un segundo procedimiento que incumplen. Porque ellos, si hay un tercero ahí, debe ser sumado a esa situación de contención. No, ellos lo echan. Y después, en ningún momento averiguan la identidad de él, siendo que había un compañero que lo conocía, que sabía su nombre y todo, ¿no? Entonces yo, cuando recibo este llamado, empiezo un derrotero por diferentes lugares, porque la detención de Julián no estaba anunciada en el sistema. Vengo acá al Miray López y me dicen, no hay nadie. Voy a la Octava, no hay ninguna detención informada. Y por seguir averiguando, voy al Cuyen, ¿no? Y ahí también dicen, trajimos a alguien, pero no sabemos quién es, ¿no? Y bueno, pero digo, es muy... ¿qué pasa? La justicia justamente tiene un poco esta mirada de, a ver
cuántas lesiones, ¿no? A ver si hay algún golpe mortal, algún elemento de violencia que pueda ser contundente para decir que está asociado a la muerte. Y la verdad es que en estas situaciones de salud mental, las huellas no se ven en el cuerpo, las huellas se ven en la psiquis, y entonces necesitamos de una justicia que pueda también tener perspectiva en derechos humanos para reconocer estas cosas. Y entonces ahí estamos con esta lucha que es... Sí, y pensaba que de tu relato también está como, al menos me suena como muy evidente que son problemáticas que se siguen leyendo como una cuestión de seguridad y donde queda totalmente borrado esto que vos y coincidimos en hacer hincapié, que tiene que ver con el orden de la salud y de la salud mental, digamos. Y que más allá de que es una cuestión de seguridad, que también hay protocolos, pero el estigma que tiene la cuestión de los consumos problemáticos, a pesar de que hace décadas que se trabaja, no se ha podido sacar esa parte, digamos, y que muchas veces las políticas de Estado fomentan esto como una cuestión estrictamente de seguridad o una cuestión de conflicto con la ley, podría decirse. Sí, totalmente. Se cruzan dos cosas ahí, ¿no? Primero, las matrices represivas de las fuerzas de seguridad. Ellos cuando intervienen, es muy difícil que primero apelen a estrategias de persuasión No, en general las matrices de intervención son siempre represivas. Eso es así sobre todo cuando los destinatarios son jóvenes y más todavía cuando hay una temática, como decís, de consumo problemático. ¿Por qué? Y sí, porque hay una estigmatización que, como bien decías, está anclada en la sociedad toda, ¿no? Esta cosa de pensar que el consumo no es una temática de salud, sino que tiene que ver con la vagancia, el placer, es decir, la caracterización del consumo problemático asociado a un montón de otras aristas y disociadas de la salud. Y también la peligrosidad que nosotros, digamos, como en general las cuestiones de salud mental, hay una lucha histórica de poder también hacer un corte con esto de la peligrosidad y que, bueno, lamentablemente son luchas y que tiene derrotas muy muy dolorosas, digamos. ¿Por qué, ¿no?, la manicomialización? Es por eso, porque hay que encerrar a quienes pueden ser peligrosos para las personas normalitas, ¿no? Aquellas que tenemos supuestamente todos los modos, los razonamientos, las lógicas necesarias para una convivencia ordenada. ¿No? Tienen que ver con el orden también. Histórico esto que decís, términos históricos, y digo, bueno, cómo tanto tiempo ha pasado, y digo, bueno, hoy estamos posicionados ya en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, a ya más de 20 años de la Ley 26657, y todavía sigue pasando esto, pero digo, lo pionera también de esa ley, que tiene que ver sobre todo con el abordaje y el pensar las situaciones de consumo dentro del marco de problemáticas de salud mental. Exacto. Hubo esto que vos hablaste con respecto al protocolo, fue algo que supiste después y que hoy por hoy se ha convertido en una lucha para que se pueda, que exista una ley y que no sea un protocolo. En realidad los protocolos son sugerencias, ¿no? Que se pueden adherir o no, o se pueden aplicar o no. Claro. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos un poco trabajando es esta idea de que hay algunas aplicaciones de determinados protocolos en que puede ser más determinante o no que el protocolo te pueda garantizar determinados derechos o el acceso a determinadas
situaciones. En este caso, en las situaciones de crisis subjetiva, el cumplimiento del protocolo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, estos policías que intervienen de manera violenta, ya de por sí toda situación de violencia institucional es tremenda, ¿no? Porque pensemos en la cantidad de casos de violencia institucional que están naturalizados dentro de la policía, ¿no? Ahora, en situaciones de padecimiento subjetivo, en situaciones de alteración de la salud mental, estas situaciones de violencia institucional son mucho más severas, más graves, porque realmente pueden, como en el caso de Juli, es el estar al borde de un precipicio y que te empujen, ¿no? Porque lo que vos necesitas, atravesando una situación límite. Sobre todo esto que vos decías, incluso también cuando hablaste de cambio de hábitos, es esto de decir, las personas que deberían poder cuidarte y que están en un lugar de posicionamiento de poder con respecto a una persona vulnerable, actúan de una manera totalmente contraria, contradictoria, digamos, exacto, a lo que deberían poder hacer. Yo me acuerdo de claro. Algo que está pensado para que resuelva un problema de salud, lo termina agravando o generando, digamos. Exacto, y en el caso de las fuerzas de seguridad es violencia institucional, porque es esa fuerza la que está con la responsabilidad absoluta, con una simetría de poder, ¿no? Que es desplegado justamente en sentido contrario al que debería ser utilizado, ¿no? Y entonces, en esos casos, el protocolo tiene que ser de cumplimiento obligatorio. No puede ser que que la respuesta del policía, si vos preguntás, ¿y por qué no lo llevaste al hospital? Y porque, no sé, la verdad que no sé, no puede existir un no sé, no puede existir un no sabía, no puede existir se me ocurrió otra cosa. Vos tenés que saber que es obligación de tu función, de tu rol social, de tu trabajo, cumplir esa normativa, ¿no? Porque podés salvarle la vida a alguien. Sí. En una fracción, aparte de minutos, que es determinante, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino de intentar también que ese protocolo pueda ser de cumplimiento obligatorio, ahí estamos, ¿no? Es un trabajo que va en un sentido más político, que en estos momentos también, digamos todo, es difícil, ¿no? Por la conformación de las cámaras y todo, sabemos que a nivel político hay por parte de Puyaro una orden de proteger a las fuerzas de seguridad, ¿no? De proteger a la policía. Sin embargo, por otro lado, la degrada a cuestiones totalmente indignas, ¿no? Con salarios de pobreza, pero por otro lado, la enaltece, sobre todo en lo discursivo, ¿no? La policía de la provincia, y realmente es... Me parece interesante esto que decís, porque también esto que propone a veces el gobierno es pedido por parte de una sociedad que no entiende tampoco algunas cuestiones. Incluso me lo pregunto a nivel país, ¿no? Digo, bueno, estos determinados lugares que son elegidos por una sociedad que también exige, digamos, algo de eso. Sí. Digo, ¿no? Ante situaciones de... Sí. Y digo también, como digo, bueno, ¿con qué información contamos y qué pasa cuando es como que lo que le pasa siempre le pasa al otro, digamos? Es como que uno no sabe de qué, o no quiere saber, o muy al margen. En este caso, agentes de seguridad, pero también pienso que se puede hacer extensivo como agentes de salud que nosotros somos, digamos, la obligación que tenemos de estar informados, de tener conocimiento de las leyes, de lo que nos corresponde, de nuestras obligaciones y lo que podemos hacer, y que en sentido de la formación de cualquier agente los cuida, además de cuidar al otro, digamos, a la persona que puede estar pasando por un problema de salud o una crisis, como la podamos pensar,
también es una forma de cuidar al trabajador, que tenga a su disposición la mayor cantidad de recursos disponibles para intervenir en determinadas situaciones de la manera correcta. Y me parece que eso se deja de lado, digamos, ¿no? Y fíjate cómo volvemos también a la misma, en general a la misma encerrona, ¿no? Aparece el Estado otra vez y siempre va a volver a aparecer el Estado porque tiene un lugar central para estas cuestiones, ¿no? Así como se denigra a la policía a través de políticas que son realmente serias. Ustedes habrán visto también el porcentaje de suicidios en estos momentos dentro de la fuerza y demás. Bueno, en el ámbito de la salud, ¿qué pasa? Realmente no solo la desfinanciación de la salud en general, de los nosocomios, de los centros de salud, de todas la desfinanciación que hay, los programas también que hacen como anillos de contención también a los dispositivos de salud, y los trabajadores y trabajadoras que también, porque están quemados, porque tienen sueldos de miseria, porque sienten que no pueden dar respuesta a la demanda y a las problemáticas que son cada vez más serias en términos sociales, y entonces ese abanico... Y que se ha tomado como una estrategia justamente de manchar al Estado y a los trabajadores. Pienso también en el campo de la educación, a los docentes, que se los culpa de todos los problemas de la no respuesta del sistema educativo. Terminan siendo los docentes en muchos casos desde distintos sectores a quienes se los acusa o que no trabajan tan bien como se dice, o que no llevan adelante su función como tendrían que hacerlo, y en salud pasa lo mismo, ¿no? Y me parece que no es casualidad, para nada. Claro, y fíjate vos también cómo esto culturalmente anida muchísimo, ¿no? En la cuestión esta de desvalorizarnos incluso nosotros mismos, ¿no? De lo que, bueno, pero acá somos todos, ¿viste? Lo que somos los argentinos, ¿no? Somos todos... Bueno, hay una desvalorización que así en sentido de dominó va calando, ¿no? En las organizaciones, en los barrios, en las familias, y que también traccionan en esto de sentirnos no merecedores de determinadas cosas, ¿no? Y entonces esto que han instalado de, pero ustedes se creían que podían comprarse, digo, cualquier cosa, aire acondicionados, ¿no? Desde ese discurso que ahora dice esto también de que, bueno, pero hacete responsable si te endeudás, porque, bueno, es parte de todos esos engranajes que se construyen culturalmente, ¿no? Y por otro lado, tenemos esta necesidad de quienes pensamos distinto de poder fortalecer las redes comunitarias, aquellas que con todas las debilidades que hemos construido a lo largo del tiempo, más frágiles hoy por este avasallamiento de derechos, más fragilizadas, más deterioradas, pero que nos debemos esa la necesidad de poder reconstruirlas, empezar a mirarnos, porque hay un montón de respuestas que nos quieren vender con espejitos de colores y que en realidad las tenemos que generar nosotros mismos y a través de este sistema de redes de cuidado, resignificando un poco todo lo que nos está pasando, porque realmente es muy doloroso, sino y quedamos atrapados en esto de, bueno, o del dolor, o de la queja, o de la imposibilidad, y en verdad, aunque sean pequeñas construcciones, vale la pena pensar que por ese lado podemos, aunque sea, cuidarnos entre nosotros, pensando en una construcción cada vez más colectiva, cada vez más comunitaria, ¿no? Cecilia, nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de ver un documental sobre
Julián y sobre esto de lo que estamos charlando. Me imagino que no hay una única razón por la que se llevó adelante, se hizo. ¿Nos querés contar un poco qué pensaste, qué se pensó, qué pensaron al momento de hacerlo? El documental lo hizo un amigo de Juli, Eduardo Mesio. Un amigo que fue también, compartió mucho con él algunas... Juli estaba en varias bandas de música, ¿no? Y compartían el espacio de Suma Camaña, que era una banda que hacían música, cumbia colombiana. Y la verdad es que era muy, muy hermoso ese grupo. Y el Edu, cuando pasó lo del Juli, él estudió cine y bueno, apareció un día en casa diciéndose si tengo ganas de hacer esto, qué te parece, que esto otro. Y la verdad que a mí me pareció hermoso y y esta posibilidad que no vimos en un primer momento, pero la de tener un instrumento que nos posibilitara militar esto que le pasó al Juli, ¿no? Y como realmente empezamos después de la muerte del Juli en este proceso pesado con la justicia, empezamos a hacer intervenciones callejeras, siempre con el acompañamiento de los tambores de candombe, de todo su grupo de amigos. Se hicieron algunas intervenciones más teatrales, digamos. Hicimos varias cosas en espacios públicos y el Edu fue tomando registro, ¿no?, de todas esas intervenciones y empezó a hacer entrevistas. Y bueno, después de 2 años, el trabajo ya prácticamente terminado, él lo empezó a pulir con un director de tesis que él tenía, que era el que estaba guiando un poco este trabajo, y a fin del año pasado estaba prácticamente terminado y lo estrenamos el 21 de abril, que era la fecha de cumpleaños de Juli. Lo estrenamos en el Solar, estuvo lleno de gente, fue muy conmovedor. Y a partir de ahí empezamos a pensar en una agenda militante, que el documental recorriera barrios, clubes, vecinales, agrupaciones, lugares donde se pueda proyectar, visibilizar lo que le sucedió al Juli para también presionar a la justicia, pero a la vez que posibilite después de la proyección el debate, la reflexión colectiva y también ese tomar conciencia de un poco lo que vos decías hoy, Priscila, esto me pareciera que siempre le pasa al otro, bueno, de que también te puede pasar. Algo muy fuerte para mí fue que después de lo de Juli, muchísima gente se me ha acercado a decirme, vos sabés que yo, mi hermano, vos sabés que yo tengo a mi viejo, vos sabés que mi hijo, vos sabés que... O sea, realmente todas las personas, si miran un poquito hacia el entorno, tienen a alguien que tiene algún vínculo con el consumo problemático. Y entonces esto lo vuelve en una problemática, lo convierte en una problemática social en la que tenemos que involucrarnos, que tenemos que pensar cómo hacemos y que tenemos que también alentar una mirada crítica. Primero hacia esto que vos traías también hoy, Fer, lo de la estigmatización, ¿no?, de quien consume, como si estuviéramos hablando de un delito, ¿no?, el delincuente, el drogón, cortar con todo o problematizar por lo menos todas esas representaciones sociales que tenemos de quien consume, para entender que estamos hablando de salud. Y después también empezar a hablar de los abordajes que tenemos al alcance, de los que nos faltan, cómo mirar estas temáticas, cómo buscar respuestas, porque por ahí no están en un solo lugar. Entonces, dentro de lo que tenemos, capaz que yo tengo en eso claridad de que lo que tenemos que hacer son redes, ¿no?, más que pensar en determinadas formas, porque
realmente es muy complejo el abordaje el acompañamiento, el consumo problemático, es complejo. Y hay enfoques también que son preocupantes. Entonces hay enfoques muy reduccionistas, moralistas, que lo que hacen es estigmatizar aún más, ¿no?, a quien consume. Entonces, bueno, hay que darle una vuelta de rosca, y creo que el documental posibilita eso. Que haya un grupito de 5 o 6 trabajadores de la salud que tengan la inquietud de poder verlo y después debatir, reflexionar, compartir opiniones. Bueno, la verdad que eso es muy enriquecedor para pensar a esto como algo social, ¿no? Y después digo, en cualquier otro ámbito, ¿no? Yo pienso en la salud porque es uno de los ámbitos que más tiene que hacer replanteos en cuanto a todo esto, porque también en ese documental se plantea lo que vivimos en el Cuyen, un poco al pasar, pero realmente lo que vivimos en el Cuyen, ya con Juli, que llegó sin vida, ¿no?, que llegó muerto ahí, y lo que vivimos la familia ahí fue tremendo. Entonces también ahí hay otro tema para conversar, ¿no?, cómo alojar esas situaciones críticas en una institución que tiene que cobijar el desangrado de familias que viven situaciones que realmente impensadas. Sí. Bueno, y digo en esto, esta agenda militante que estamos llevando adelante, realmente nos hemos encontrado con reflexiones muy fuertes, muy potentes, de estudiantes, de gente que, de muchas madres, de muchas mujeres, con los laberintos también, en la búsqueda de algunas respuestas. Y bueno, me parece que es un material muy interesante para poder seguir dándole una vuelta de rosca a estas problemáticas. Claro. Tenía una pregunta, a partir de poder ver el documental, pensaba esto, me parecía que era importante decirte que estaba no solo es muy hermoso, sino que escuchar esta voz de Juli en este modo de escribir y esta poesía que tenía, ¿no? Uh-huh. Y cómo es muy poético en ese sentido el documental, porque construye la historia y la vida de él a través de los otros, en principio. Sí, y después yo no lo conocía a él, y después aparece él. Y yo dije, sí, todo el tiempo yo lo estaba viendo y lo estaba escuchando a él en las voces de los otros. Y digo, bueno, qué importante eso, que está muy bien plasmado, presentado. Yo digo, cómo el arte sostiene y permite traccionar cuando uno ya no puede. Claro, es a través del arte poder hacer una denuncia con esa potencia, digamos. Total. Y no es la denuncia, pero también es esto, el rescate de la vida de él. El Edu pudo ahí lograr una síntesis. Claro, sí, es tremenda. Sí, porque tiene un vuelo poético, ese acercamiento a lo musical, y como decís, a la poesía, a la escritura de él. Realmente es muy, muy potente, muy, muy hermoso el documental. Es tristemente hermoso, ¿no? Claro. Eso. Pero nos permite también, de alguna u otra forma, o me permite, sí, capaz que hablo más en términos personales, esto, pensar que esa ausencia y ese tremendo dolor se transforma en otra cosa, ¿no? Y uno entonces le pone un motor ahí para canalizar una muerte tan cruel, transformarla en otra cosa, también en ese sentido social, militante y de compromiso político que tenía él, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una vuelta también en la que el documental hace maravillas para convocarnos. Porque me parece que hace que de alguna forma, como surgió en la conversación,
condensa la historia de un montón de Julián. Exacto. Entonces, y que en otros casos me parece que lo que no se puede plasmar, cosa que en este caso sí es estas distintas facetas de su vida, de esta cuestión tan humana, que queda tan de lado y que se vuelve tan crudo con otras historias tan similares, pero tan contadas, tan distintas o silenciadas incluso. Entonces me parece que a través de esta manera de decirlo, por un lado, permite poder contar esa historia, elaborar el dolor y al mismo tiempo trabajar esta problemática de una manera distinta, digamos, ¿no? Bien. Yo estoy perdida con la hora, no sé, nos tomamos nuestro ratito para poder hablar con Cecilia. Sí. No sé si Fer, no, yo de mi parte no sé si vos, Cecilia, quisieras agregar algo más. No, agradecerles a ustedes por esta posibilidad de conversar y también así con tiempo que permite poder reflexionar sobre lo de Juli, ¿no? Y poder también hacer de alguna manera esta reflexión más colectiva, ¿no? Que es reflexionar sobre un montón de cuestiones que nos pasan en lo cotidiano, que se multiplican y que tienen que ver con un sistema que está en estos momentos altamente deshumanizado, ¿no? Y bueno, encontrarnos, reflexionar y poder ponerle la nitidez a algunas problemáticas puntuales, creo que es lo primero que nos debemos, ¿no? Para ponerle caras, ponerles nombres, esto está pasando, esto pasó, sigue pasando, es así y asá. Y a partir de ahí, bueno, abrir otras reflexiones creo que es la forma que tenemos para tratar de que estas cosas no se repitan. Claro. Pensaba, me quedó solamente una consulta para hacerte, Ceci. Con respecto a este documental, en el caso de que alguien escuche y le interese la temática, desde, no sé, pienso algún barrio, alguna comunidad o algo, para cómo puede hacer, se puede comunicar con vos porque digo, la propuesta es del documental es poder generar espacios de debate, quizás pensado más desde lo colectivo, ¿no? ¿Cómo te estás manejando con esto? Nosotros, hay una cuenta en Instagram que se llama julicastillo.presente. Sí. Y ahí siempre vamos publicando y difundiendo esta agenda, ¿no? Que vamos haciendo, que vamos construyendo. También la construimos así como vos decís, porque viene alguna iniciativa de alguien, mirá, en la vecinal queremos hacer esto, o queremos en la escuela a ver si la podemos pasar. Y bueno, y ahí con algún mensaje, a esa cuenta la manejamos en la familia, así que ahí nos contactamos y bienvenidas sean todas las iniciativas que puedan a esta agenda militante darle curso como para seguirla difundiendo. Tratamos de que no sea, la proyección no sea del 1 a 1 en el sillón de la casa de uno, sino de que podamos hacerla siempre colectivamente, ¿no? Pero bueno, y ahí en esa cuenta también van a encontrar, hay un link de una página web donde está, hay algunas fotos de Julia, algunos materiales, y después hay también un montón de normativas que tienen que ver con la cuestión de las crisis subjetivas, salud mental. Ahí está el protocolo, ahí está la ley de salud mental, no sé, por decir, hay un cuerpo normativo que hace a estas temáticas. Y también hay ahí una pestaña donde hay materiales para conocer un poco más de qué hablamos cuando hablamos de consumo problemático, ¿no? Hay algunas cartillas, es como si una caja de recursos ahí para utilizar, sobre todo en el ámbito educativo. Esa página, el link de esa página está en la cuenta de Instagram. @juliancastillo.presente. El Instagram. Juli Castillo. Bien, Juli Castillo. Julicastillo.presente. Bien, bueno. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. No, a ustedes. Gracias por acompañarnos, Cecilia Santamaría. Gracias, Fer. Gracias, Mauri. Y
nos encontramos